La segunda partida también es de un torneo online. Las blancas ahora tienen más elo, 1994, y las negras tienen 1400. También es un ritmo a 10 minutos. Esta partida se jugó de la siguiente forma. Las blancas partieron también con E4, las negras respondieron E5 y ahora las blancas continuaron con D4. Esta se llama apertura del centro, no es muy jugada. Las negras respondieron de forma correcta con E por D4. Y aquí si jugamos dama por D4, las negras siguen con caballo C6. Aunque se pueden encontrar esquemas algo agresivos en esta posición, es poco jugado a nivel de grandes maestros, dado que se defienden bien y conocen bien la línea, saben bien cómo enfrentarse a estas variantes. Las blancas deciden jugar aquí caballo F3 y tras caballo C6 también nos encontramos por un orden distinto de jugadas con la apertura escocesa. En vez de jugar caballo por D4 como en la partida anterior, las blancas decidieron jugar C3, jugar de una manera más bien romántica, sacrificando un segundo peón. La recomendación tradicional para lo que aprende rápidamente uno de los expertos cuando se enfrenta a posiciones de estas características es que no debe aceptar un segundo peón. Los gambitos se ganan aceptando un peón, no dos peones. Y las negras en esta posición juegan D por C3, aceptando el segundo peón. Aunque esta no es una mala jugada, de aquí en adelante las negras tendrán que ser muy precisas en su defensa para poder evitar perder. Y por eso es el riesgo y muchos jugadores de mayor nivel o están muy preparados para jugar de por C3 o eligen otra opción. Y lo más frecuente que frente a esta posición, las negras eligen reacciones como D5, por ejemplo, una reacción central aprovechando que las blancas han perdido un tiempo jugando C3 y la amenaza C por D4 no es una gran amenaza de desarrollo, o la opción de jugar caballo F6, atacando al peón central. Esos son el tipo de jugadas más frecuentemente realizadas. Bueno, juega D por C3 y el blanco continúa con su empeño romántico y en vez de comer caballo por C3 juegan alfil C4. Y ahora le toca a las negras. Aquí, ¿qué harían ustedes? Bueno, hay varias opciones, entre las más interesantes, caballo F6, por ejemplo, desarrollando una pieza. Y si ahora las blancas siguen con E5, piensen nuevamente qué harían. Bien, aquí hay una maniobra temática típica en estas posiciones, es la jugada D5. Cada vez que el caballo de F6 esté atacado por el peón de E5 y no esté un alfil en E7, es muy importante, si no pierden pieza, las negras y el alfil está en C4, las negras pueden responder con esta maniobra que les ayuda a buscar contrajuegos, si no estarían perdidas. Y aquí, después de comer, por ejemplo, las blancas negras pueden comer también, dama por dama, caballo por, y desarrollar piezas, más que comer peones. Aquí las negras prefieren desarrollar piezas a comer G por F, donde quedarían con peones doblados y con menos desarrollo. Y es una posición compleja en la cual las negras no quedan mal. Otra opción sería jugar D6 para evitar el avance 5 cuando yo juegue el caballo. Y la otra opción sería comer C por B2. También se podría comer, pero es como les decía, una maniobra muy arriesgada y a comerse un tercer peón y no desarrollar las piezas como les estaba contando recién. Bueno, después de alfil C4, en esta posición las negras jugaron H6. Esta es una mala jugada y es una jugada que es muy típica en los niveles más bajos de jugadores de ajedrez, en los cuales hay un miedo importante a la amenaza caballo G5. Pero H6 no ayuda en el desarrollo ni en la actividad de las piezas, así que es un error. Las blancas en esta jugada podrían jugar dama B3, por ejemplo, empezando un ataque sobre el punto F7, pero deciden enrocarse. Las negras ahora juegan caballo F6, pero D6 también era una buena alternativa. Las blancas siguen con su plan E5, también dama B3 es buena. Vamos a ver por qué dama B3 era mejor. ¿Qué harían ustedes con negras ahora? Ok, nuevamente la mejor respuesta en esta posición es la jugada D5. Otra vez. Ahora, si las blancas retroceden, si hubieran comido E por F6, nuevamente comemos D por C4 y a torre E1 alfil E6, que es como un temático en estas posiciones. Pero si les juega alfil B3, ahora las negras, si juegan caballo E4,
pierden el peón de D5, así que están un poquito complicadas. Aquí tienen dos opciones, una que es más complicada que la otra. La más simple es jugar C2. Muy astuta, aprovechamos nuestro peón y atacamos a la dama y amenazamos peón por B1, B1 atacando, ganando una dama o al menos el caballo. Así que no puedo comer el peón de D5. Las blancas tienen que comer probablemente con alfil y ahora juego caballo E4 y las negras tienen una posición bastante decente, pese a todo. Por eso dama B3 era mejor. Y la otra opción es jugar caballo de 7 amenazando el peón de D5. Si ahora me juegan dama por amenazando mate en F7, tengo caballo por justa la jugada. Defiendo la casilla F7, recupero el peón y amenazo dama por dama. Y tras caballo por, las negras tienen dama por dama. Alfil por y caballo por alfil. Si torre 1, puedo jugar F6. Las negras, en cambio, en esta posición jugaron caballo 4 y con eso prácticamente quedaron perdidas. Las blancas ocuparon una maniobra temática, dama D5, amenazando dama F7 mate y dama E4, que es uno de los grandes trucos de esta posición. Es lo que buscan las blancas después de jugar alfil C4, que el peón de D pase a C3 permite esta pasada de la dama tras la jugada de 5. Aquí las negras defendieron el mate, pero perdieron una pieza. Y progresivamente las blancas continuaron desarrollándose. Aquí atacan a la dama, alfil por, y aquí cometen otro error las piezas negras, pierden ahora una torre. Y más aún, las blancas correctamente amenazan ganar la dama o dar jaque mate. En esta partida, lo que hemos visto entonces, básicamente, en que las blancas tenían mucho más elo que las piezas negras, es que las blancas utilizaron un esquema para tratar de tomar la iniciativa y sorprender rápidamente a su rival, es decir, un juego más concreto. Las negras se defendieron mal, comieron muchos peones, no desarrollaron rápidamente sus piezas, no conocían las respuestas habituales de D5, que aunque eran peligrosas, eran jugables, y terminó perdiendo una pieza rápidamente y con eso la partida. Veamos la siguiente y última partida de esta secuencia. Es una partida jugada también en un torneo a 10 minutos entre dos jugadores. El blanco tenía 1261 de elo y las negras 1675. Y la partida fue como sigue. Las blancas jugaron E4, también igual que las partidas anteriores. Las negras respondieron E5. Las blancas continuaron con caballo F3, caballo C6. Y ahora las blancas en esta posición jugaron caballo C3, aspirando a la apertura de 4 caballos. Las negras jugaron alfil C5. No es la jugada más habitual, la jugada más frecuente es caballo F6. Analicen la posición brevemente y díganme por qué alfil C5 es un error. Bueno, las blancas jugaron caballo por E5. Nuevamente el juego concreto. Alfil C5 parece una jugada sumamente natural, pero lamentablemente deja expuesta este tema táctico frecuente en que las blancas esperan que tras caballo por E5 y D4 recuperemos la pieza, comiendo el alfil o el caballo. Bueno, piensen ustedes qué harían con negras. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Alfil por F2 o caballo E5? Ok. Bueno, alfil por F2 es una especie de jugada tipo desesperado en el cual las negras, dado que van a perder una pieza, o sea, las blancas van a recuperar una pieza, deciden devolver una, en este caso el alfil, jugando alfil por F2 y rey por F2, haciendo perder el enroque y después comiéndose el caballo. La otra opción es caballo E5. La mejor jugada, bueno, ¿qué jugó el negro aquí? El negro jugó alfil F2. Sin embargo, es un error en esta posición y permite a las blancas conseguir una ventaja significativa. La mejor jugada era en este caso caballo E5. Si las blancas siguen D4, tenemos que salvar nuestro alfil, no el caballo. Así que la jugada es alfil D6 para recuperar el peón. Las blancas están obligadas a cambiar y tras alfil E5 hemos conseguido una posición en que estamos algo inferior. Las blancas tienen más espacio, pero la posición está lejos de estar ganada.
amenazamos eventualmente alfil por C3 en algún momento, caballo F6, enroque, jugar D5 o D6. Así que las negras tienen cierto juego, aunque están inferior. Y eso es lo que hubiera jugado probablemente un buen jugador. Sin embargo, alfil por F2, que parece buena opción, no es buena porque tras rey F2, caballo E5, las blancas siguen con D4. Y tras esta posición, las blancas están mejor. Las negras jugaron caballo G6, también puede jugar caballo C6, no hay muchas otras opciones, pero probablemente el caballo queda un poquito más activo en el flanco de rey. ¿Qué ha pasado después de esto? Las blancas han conseguido la pareja alfiles, un centro más poderoso y cierta ventaja de desarrollo. Sin embargo, su rey queda un poco inestable en esa posición, pero tienen fácilmente las blancas la posibilidad de jugar torre F1 en algún momento y después rey G1. Así que lo primordial en este momento es completar ese desarrollo, al mover el alfil, ya sea C4, que es la casilla más natural, alfil E2, lo que recomiendan los computadores, pero probablemente un buen jugador haría alfil C4, torre F1 para concentrar el ataque sobre el punto F7 y rey G1. Nos hemos autoenrocado, tenemos la pareja alfil, un mejor centro, la columna F y la diagonal en C4. Las blancas continuaron con alfil C4, que es la jugada que parece más natural. Las negras responden con D6, también una jugada muy natural. Aquí, torre F1, como les decía, probablemente, y rey G1 sería la mejor opción para las blancas, aunque las negras aún tienen defensas como por ejemplo alfil E6. Sin embargo, las blancas hicieron irse al ataque con dama F3. Las negras respondieron con una jugada sumamente natural, como caballo F6. Y aquí, ¿qué quieren ustedes? Bueno, se podría continuar con el plan de torre F1 para jugar rey G1, el enroque artificial, o jugar H3 para evitar molestos caballos G4 o alfil G4. Sin embargo, las blancas cometen otro grave error, un error tanto estratégico como táctico. Es el muy mala jugada. Deciden jugar E5. Abrir la posición cuando su rey todavía está en el centro es sumamente peligroso. Más encima están regalando un peón, no se dieron cuenta. Después de D por E, D por F por, las negras pueden comer caballo por E5, atacando al alfil y a la dama más encima. Las negras jugaron correctamente D por E5 y aquí las blancas se equivocan y en vez de jugar D5, que es la única jugada que le permite seguir luchando, juegan D por E5. ¿Qué harían ustedes ahora? Ok, la respuesta es más simple, la jugada más correcta aquí es dama de 4. Aquí esto es típico de los buenos jugadores que buscan rápidamente complicaciones. Y aquí tengo que irme a E1, porque si me voy a la diagonal blanca me juegan dama por C4. Y ahora las negras están amenazando, si dama por C4, E por F6. Que podría permitirse, podría jugar dama por C4, por F6 en roque y el rey queda en el medio y probablemente va a ganar igual. Pero es mucho mejor caballo por E5 atacando a la dama y atacando al alfil, ganando una pieza. Y las negras quedando mucho mejor. Sin embargo, las negras no hacen una mala jugada y juegan caballo por E5. Atacan a la dama y al alfil. Las blancas juegan prácticamente la única, dama F4, porque si hubieran jugado dama E2, tengo dama D4 nuevamente jaque. Y aquí quería un gran jugador, un buen jugador. Seguiría buscando cómo complicar probablemente las piezas negras. ¿Qué harían ustedes? Probablemente la jugada que haría un buen jugador sería caballo FG4. Seguimos atacando al rey, nos vamos a enrocar pronto, pero la combinación de los dos caballos, el alfil negro y la dama, más potencialmente la torre después del enroque, deja las piezas blancas bastante complicadas. Si uno juega rey G1 o rey F1, la torre blanca queda encerrada en H1 y el alfil de C4 sigue estando atacado. Siempre tenemos dama por D4, dama D4 en algunas variantes, así que la posición de las piezas blancas es muy complicada. Las blancas jugaron dama F4, que es la mejor opción, y como les decía anteriormente, las negras jugaron caballo por C4, no se complicaron, recuperaron la pareja alfiles, las negras comieron. Aquí podemos haber seguido atacando con alfil 6, tratando de sacar la dama de la diagonal, del control de la casilla G4 y también de la diagonal negra de 4 F2, donde podría entrar la dama y eventualmente combinarse para hacer un mate. Sin embargo, las negras jugaron no una jugada inapropiada, como fue en Roque, sale acá del centro, y aquí tenemos que llevar el rey a protección. Las blancas juegan aquí torre F1, ahora la juegan. Tal vez hubiera sido mejor torre D1, ganando un tiempo atacando a la dama. Ya no tenemos el objetivo de atacar el punto F7, dado que está muy protegido. Así que probablemente torre D1 sería una mejor opción. Ganamos un tiempo atacando a la dama y después movemos nuestro alfil.
Las negras ahora juegan alfil E6, atacan la dama, y aquí tengo que haber jugado dama F4 o dama A4. Dama H4 es complicada porque tengo caballo G4 jaque, tengo que jugar rey G3, mi rey empieza a pasear también de manera complicada. Pero las blancas juegan bastante mal y juegan dama E2. ¿Qué harían ustedes ahora? Bueno, aquí la mejor jugada es dama D4. Seguir buscando el ataque. Aquí las blancas se juegan alfil E3, tengo caballo jaque. Y para no perder el alfil E3 tengo que irme a F3. Y tras caballo por voy a ganar la torre. Si juega rey G3 tengo caballo por F1 jaque. Y si juego rey F2, vuelvo a caballo G4 y después me como caballo por alfil. Y las negras tienen una ventaja decisiva. Sin embargo, no otra vez no aprovechan su opción las piezas negras y juegan A6. A6 con idea de... No me queda muy claro la idea, capaz que quieren caballar caballo B5, no me queda muy claro por qué. Aparte de dama D4 amenaza alfil C4 también, otra opción. Jugaron rey G1, correcto, sacan el rey del centro. Aún puedo jugar dama D4 o caballo G4. Las negras juegan torre B8, otra jugada que no tiene mucho sentido. Alfil F4, no me sirve mucho alfil G5 porque tengo dama D4, jaque siempre. Juegan ahora las negras B5, amenazan alfil C4, así que las blancas sacan la dama de esa diagonal. Y aquí cometen un error las negras, juegan alfil D5. Es un grave error de concepto. Me permite caballo por alfil, caballo por torre a D1 y algo de contrajuego a las piezas blancas, pese al perder ese alfil tan poderoso. Mi caballo no está haciendo nada, el caballo C3, pero el cambio permite que las piezas blancas queden con mayor actividad. Sin embargo, bueno, la mejor jugada aquí puede ser o dama D4, jaque, o torre 8, por ejemplo, desarrollando piezas. Las blancas jugaron dama G3, tuvieron que haber jugado caballo por D5. Y aquí las negras juegan caballo H5. Y las blancas juegan alfil por G7. Que es un grave error. Aquí terminan perdiendo material. Se meten en una serie de cambios que no le convienen para nada. La mejor jugada era probablemente jugar dama G4 o dama G5, a lo cual las negras jugarían caballo por, dama por, y la posición de las negras es superior. Tengo que buscar dónde ubicar mi alfil, en E6, en C6, en B7 o en A8, ante la amenaza torre de 1. Tengo que evitar que me cambie en este momento mi alfil. Mi alfil me da una ventaja, así que tengo que sacar el alfil ante la amenaza torre de 1. Sin embargo, las negras las blancas jugaron alfil por C7 y aquí se mete una secuencia con caballo por G3. Tengo que comerme la dama y ahora caballo por ganando la calidad. Las blancas comen el alfil, las negras también comen su alfil, jaque para no perder pieza, torre F1 y las blancas tienen calidad de ventaja sin compensación efectiva. Después de más encima torre D2, entramos en séptima, las blancas defienden en C1, torre F2 probablemente que es la manera habitual de defenderse de esta posición, hubiera llevado el cambio de las torres y el caballo no hubiera tenido forma de resistirse frente a la torre remanente. Las negras activan la siguiente torre, las blancas se defienden, las negras entran con las dos torres en séptima y ya la posición blanca está perdida. Y aquí las blancas en vez de buscar alguna complicación, equivocadamente juegan torre F1 y terminan siendo derrotadas con un mate en G2. En esta partida entonces hemos visto que las blancas, luego de conseguir una posición favorable en la apertura, no abren, no juegan correctamente y abren la posición incorrectamente, no habiendo tenido todavía las condiciones del ataque. Tenía una mejor posición, mejor material, pero su rey todavía no estaba protegido y le faltaban más piezas para poder jugarlo. O sea, jugar rey G1, caballo C3, torre a E1 y ahí recién empezar a pensar en la jugada E5. Desarrollante del alfil F4, caballo C3, torre E1. Pero decidieron abrir la posición muy prematuramente y fueron rápidamente castigadas, aunque las blancas después de las negras con alfil de 5 también se dieron la oportunidad de dejar complicaciones a las piezas blancas que no la aprovecharon y calcularon mal en un final de una serie de cambios en que quedaron totalmente perdidas. Las negras en cambio su error alfil por F2,
Su primer error alfil C5, ubica el alfil en una casilla descuidadamente y después juega alfil F2 tratando de sacar algún provecho, que es la cosa que hacen los jugadores, los buenos jugadores. Sin embargo, en esta posición era mejor haber comido con caballo por E5 y tratar de recuperar el peón en E5 con el alfil. Con eso hubieran tenido más posibilidades de evitar la posición inferior en la que quedaron. Bueno, hemos terminado, hemos llegado al final de este video. En el próximo continuaremos viendo cómo juegan los expertos y las diferencias con los jugadores comunes y corrientes. Así que hasta pronto, estudia y juega mucho ajedrez y nos vemos en tu canal Claudio PG Chess.